Hola, ¿qué tal a todos? Saludos y bienvenidos a Onírica, colección poética. Yo soy Jaime Hidalgo y estoy muy contento de estar nuevamente por aquí y además con un invitado de lujo, a quien, dando aquí un dato curioso, hermano, te me estuviste escapando desde enero también. Te dije, hermano, grabemos y por alguna u otra situación, hasta hoy, junio del 2025, se nos hizo coincidir. Qué placer tan grande, hermano, verte después de muchos meses. Voy a dar una breve introducción. Nuestro invitado de hoy es Pablo Gros Herrera, abogado de profesión, un poeta tremendo, un muy gran amigo y también un escritor que admiro y aprecio demasiado. Hermano, estuviste publicando, colaboraste en algunas antologías, ¿no? Estuvimos leyendo por aquí Un latente hallazgo con Valparaíso, Fuego Aliento con Alcorce y también tu primera publicación, ¿no? El discurso del silencio con Alcorce Ediciones y el más reciente libro publicado en Valparaíso Ediciones, Entropía. Hermano, bienvenido a Onírica, esta es tu casa. Hermanito, es para mí un placer estar contigo. Realmente agradezco mucho esta introducción que das de mí. Muy reveladora también. Y quiero que sepas, en primer lugar, que todo lo que has dicho es completamente recíproco. A mí Gracias. Me encanta estar en un espacio con gente tan valiosa, ¿no? Muchas gracias, hermanos. Aprecio mucho. Y bueno, hermano, lo primero que me gustaría preguntarte, esta es una pregunta casi de ley, con básicamente todos los invitados que han estado aquí. Hermano, tú te dedicas a la parte de la poesía, ¿no? Sí. En eso ha sido básicamente lo que has hecho en las publicaciones. Ahí va la primera pregunta, hermano. ¿Para ti qué es la poesía? ¿Cómo defines la poesía? Y una pregunta consecuente, ¿cómo vives o cómo sientes la poesía? Me encanta cuando hacen ese tipo de preguntas porque la verdad es que nunca sé bien qué contestar, ¿no? Y siempre me apego a Octavio Paz y los postulados que presenta ahí en La llama doble. Básicamente asemeja a la poesía con el eros. Y dice, dentro de tantas cosas, en primer lugar que la poesía es ese vehículo entre lo que creemos y lo que es, pero en un segundo lugar que tanto la poesía como el erotismo tienen esta capacidad de hacer los instantes eternos. Entonces yo creo que la poesía es esta facultad que tiene el lenguaje para hacerse eterno por sí mismo. O sea, los postulados se sostienen por sí mismos y, de esa manera las emociones, que sabemos que son cuestiones intangibles y que son cuestiones que son momentáneas, pues quedan plasmadas en papel y quedan plasmadas para siempre. Claro. Oye, qué buena manera de remitirse a Octavio Paz. Y estaba recordando también una frase que estoy casi seguro que utilizaste a manera de epígrafe en este libro que tengo en mis manos, de Valverde, ¿no? ¿Recuerdas esa frase con respecto a la inmortalidad? Estoy casi seguro que estaba aquí. Sí, es el epígrafe de uno de los capítulos. Es para el segundo capítulo, me parece. Sí, el de Aquí y Ahora. Ajá. Ok, bueno. No lo sé, soy de esos autores que honestamente se olvidan de gran parte de su obra. Si me preguntas si me sé un poema mío de memoria, la verdad es que no. Ok, eso es muy curioso. ¿No te sabes ni algún poema tuyo de memoria? No me sé ninguno de memoria. ¿Cómo es para ti el proceso creativo? O sea, ¿cómo vives también esa parte? Esa es otra de las preguntas que realmente siempre me cuesta trabajo comentar. A ver, en primer lugar, porque ya me había saltado uno. ¿Cómo vivo la poesía? Pues básicamente la poesía se vive todos los días. O sea, cuando uno aprende a tener este ojo poético. Mira, me gustó. Ojo eso, poético. El ojo poético. Cuando uno aprende a tener el ojo poético, pues aprende a observar las cosas de una manera más allá de lo evidente, ¿no? Claro. Aprende a desgranar estas metáforas y se atreve además a verlas en la vida real. Entonces creo que uno, cuando empieza a usar este lenguaje simbólico y metafórico, pues empieza a ver realidades mucho más allá de las evidentes, ¿no? Y empieza pues a ver quizás más allá de la materia. No quiero llegar a un punto ridículo, Ok. pero
Pero uno aprende a observar de otra manera las cosas. Es algo muy curioso. Y finalmente, pues, varias cosas tienden a ser catarsis, ¿no? A raíz de ello. Ahora, ¿cuál era la otra pregunta que ya se me olvidó? La del proceso creativo. Bueno, esa fue la tercera pregunta. El proceso creativo, tengo un grave problema con ello. Okay. Y tengo justo ahorita, una gran pelea con él. Una pelea con el proceso creativo. Una pelea con él. Okay. ¿Por qué? Porque este proceso creativo, pues, realmente mi manera de escribir es leer. Sí. O sea, yo necesito estar leyendo y leyendo y leyendo para poder escribir algo. Y realmente me puedo aventar 5 libros para escribir un poema, ¿no? Pero siempre es para encontrar cierto tipo de inspiración. He escuchado mucho, bueno, sobre todo cuando las personas empiezan a escribir, así de no me voy a poner a leer porque no quiero que se dañe mi esencia, ¿no? No hay nada más equivocado que eso. Claro. Si me están escuchando, no lo hagan. hay que leer para poder escribir, definitivamente. Pues decía Borges que él era mucho más por los libros que había leído que por los libros que había escrito. Entonces yo soy fiel creyente de eso. Ok. Y realmente esa es toda la magia del proceso creativo. Uh-huh. Estar en una mesa leyendo y viendo si llega algún toque de inspiración. Un toque de inspiración, eso me gusta. También me gustó mucho la metáfora que utilizaste hace rato del ojo poético y también cómo hablas de darle un sentido, ¿no? De poder simbolizar lo que estás viendo. Y eso, hermano, la verdad es que se nota muchísimo en tu poesía. Yo también soy fiel creyente que para poder escribir se necesita primero un camino de letras, pero de lectura más bien. Entonces, eso es algo que creo que yo como lector puedo valorar mucho en tu poética, ¿sabes? Que detrás de tus versos se ve precisamente un hombre que ha estado leyendo y eso, hermano, yo creo que a la poesía le da un valor muy grande, ¿sabes? Bueno, creo que, agradezco mucho que tengas esa percepción. Realmente sí tiendo a ponerme a leer mucho cuando estoy escribiendo, ¿no? Ok. Se me acaban de venir 2 preguntas, hermano. Pero no sé cuál hacerla primero porque creo que eso también condicionaría un poquito la segunda. Pero qué interesante, a ver. Igual y no están tan interesantes, pero es con respecto a esta parte que dices de la lectura. Además de la poesía, evidentemente, ¿qué sueles leer? Ok, pues novela. ¿Novela? ¿Qué tipo de novela? La verdad es que no tengo un estándar definido. Okay. Creo que la que estoy leyendo ahorita y terminando es Las Puertas Templarias de Javier Sierra, pero antes de eso me aventé uno que es El Libro Negro, me parece, uh-huh. Y antes de eso fue El Ensayo sobre la Ceguera de Saramago. Entonces sí es como algo muy variado, ¿no? Ok. Me gusta, creo que tengo intereses variados. Y bueno, cuando no estoy leyendo novela, estoy leyendo algo de historia. Me fascina la historia. Claro. Y también, pues, de filosofía. Filosofía. Ok. Ahí va la segunda pregunta. Esta es meramente a tu criterio y a tu opinión. ¿Qué opinas y qué piensas de la literatura que no tiene... Que vaya, a ver, la reformulo de nuevo. ¿Qué es lo que opinas de autores que escriben sin sentarse a leer antes? A ver, me estás metiendo en un grave problema por acá, ¿no? Ok. Creo que tiene mucho que ver. Destrúyelos, hermano. Es una pregunta insidiosa, es broma, querida audiencia. Pero está insidioso. Pero sí lo voy a hacer. Okay. Tiene mucho que ver con este concepto que está actualmente de esta modernidad líquida. Bauman, ¿no? Bauman, efectivamente. ¿Sí? Sigmund Bauman. Modernidad líquida. Realmente todo lo que hacemos ahora parece que es artificial, ¿no? No hay cuestiones que tiendan a ser perennes o que tiendan a ser permanentes, sino que son productos fácilmente digeribles y como son fácilmente digeribles, pues son fácilmente desechables. Uh-huh. Y eso claramente lo podemos ver, sí, en Instagram, que está plagado de este tipo de frases, ¿no? Claro. O sea, se pone una página de poemas chidos
@poemas chidos. Bueno, no sé si existe esa página, si existe, perdón. Desconozco honestamente si existe. ¿Podemos censurar esa parte? Claro. Bueno, se pone esa página y pone una frase de te extraño, así, punto. Y puta, tiene 800 compartidos y la publican y todo eso. Realmente es literatura sencilla, es literatura fácil. Y de fondo hay un problema, y es que ya no existe el esfuerzo. Digo, como quiera, el hecho de que haya muchas más posibilidades para publicar, para autopublicarte, ¿no?, en diferentes plataformas, etcétera, etcétera, pues provoca también que no pase por un proceso editorial y por ende que no tenga como ese chequeo de calidad, ¿no? Uh-huh. Podría seguirme extendiendo, pero siento que voy a estar pisando así callos, o sea, más no poder. Y tampoco es la intención, ¿no? Realmente cada quien es libre de hacer lo que quiera. Me parece que la democratización, además de la literatura, pues es necesaria. Claro. Y que cada quien pueda sentarse y explorar su propio arte también es una expresión de la personalidad y de su libre desarrollo, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, bueno, si observamos que nos estamos yendo por el camino fácil, hay que preguntarse realmente qué tipo de literatura queremos tener y qué tipo de, claro, pues de arte queremos observar. Hace poco vi que también vendieron una escultura que no era escultura. O sea, ¿era una impresión en 3D? No. Ok. Era un pedestal con una escultura invisible. Ok. Digo, ya cuando el tema conceptual se va tan elevado y con ese justificas tantas cosas, bueno, realmente ya no hay ni método ni técnica ni algo más allá, ¿sabes? Sí, claro, porque yo creo que en ese producto solo te entregan un símbolo, ¿no? O algo meramente intangible. Y entonces aquí es donde yo me pregunto, ¿en dónde queda la creación? ¿En dónde queda la parte, y qué bonito, la parte tangible, qué artística? Bonito que llegas a eso, porque precisamente poesía es creación. La raíz etimológica de poesía es poiesis. Y poiesis quiere decir creación. No es reproducción, no es producción en masa, uh-huh. es creación. Entonces, digo, también esta cuestión de estar sacando literatura por sacarla, bueno, cada quien es libre de hacerlo, ¿no? No, normalmente no tendrá. Claro. Y probablemente no pase el test del tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Me gustó mucho cómo fuiste desglosando tu respuesta a esta pregunta, que sí fue un poco... Sí, fue un torito ahí. Pero manchado, yo creo que era necesaria. O bueno, no sé si era necesaria. Lo veremos quizá después. Pero creo que hablaste de una cosa muy cierta, ¿no? La parte de la parte líquida que propone Bauman. Y sobre todo creo que esto se ha visto últimamente con una cultura de la inmediatez, ¿no? Con las redes sociales, que todo se quiere inmediato. Es como un horno de microondas, ¿no? Que le das solo a los 30 segundos y quieres que ya esté resuelto, que ya esté hecho. Sí, claro. Empezamos con fast food y terminamos con fast literature también. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo crees entonces, esto que hablamos, cómo crees que evoluciona el arte con respecto, no sé, ahora se me viene a la mente la parte de la inteligencia artificial y el desarrollo de las tecnologías? ¿Cómo específicamente la poesía, cómo crees que evolucione la poesía? Es que mira, no solamente estamos en la época de una sociedad líquida, sino que estamos tal cual en la época de la posverdad. Entonces, como estamos en la posverdad, si yo pienso algo y yo digo algo, pues debe de ser cierto porque yo lo digo. Okay. Ese es claramente un razonamiento falaz, pero pues es lo que estamos viendo. Insisto, no es que diga que la autonomía deba de ser limitada en alguno de los aspectos. Sin embargo, creo que se ha perdido mucha autocrítica. Uh-huh. Y precisamente por esta posverdad, si yo siento que algo es, pues automáticamente deben de respetar que es, ¿no? Bueno, son a fin de cuentas criterios y formas de ver el mundo que veo que va evolucionando hacia esa parte. Pero acá hay otro problema. Si todo es verdad, entonces nada lo es. Y si todo es bueno, entonces nada es bueno. Uh-huh. Realmente si dejamos de lado los estándares y si dejamos de lado procurar que exista
por lo menos algún tipo de investigación de por medio o algún tipo de conocimiento de por medio, pues bueno, somos perritos que persiguen su cola, ¿no? ¿Cómo veo el panorama de la literatura? Bueno, no soy tan pesimista respecto a ello. Creo que pese a que en todas las épocas ha habido buenos y malos textos, o ni siquiera así. Digamos que textos que gustan y textos que no gustan, ¿no? Para hacerlo más light. Pero ahí viene otra parte. ¿Cuáles son los que pasan la prueba del tiempo y cuáles son los que no? Ahora es mucho más sencillo publicar, ¿no? Pero, qué buen razonamiento ese. ¿Cuáles son los que pasan la prueba del tiempo y cuáles son los que no? Claro. Pues es que a fin de cuentas, cuando uno está en el momento y está en la mera tormenta, no se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Es después, cuando ya se ve desde lejos, cuando se puede observar en la integridad. Entonces, sí, básicamente es eso. No lo veo de una manera caótica. Creo que hay una excelente literatura por esos lados. Y Puebla, bueno, también es una capital de la poesía en el país. Así lo veo. Creo que siempre va a estar esa división o esa prueba. Claro. Muy bien que propongas esto último, porque yo también soy un creyente de que en Puebla hay mucho talento y también me parece que los colectivos han estado organizándose muy bien para presentaciones o bueno, para sacar productos literarios que al final del día son cosas que hacen por la poesía, ¿no? Que incluso le dan mucho valor. Ok, bueno, en la parte de colectivos también tanto organizan eso como organizan slams poéticos. Entonces, no tengo nada en contra de las expresiones culturales, ¿no? Pero no le puedes llamar poesía a un slam poético. No tiene esa parte de la interpretación, de la pues, es que sí, ¿no? O sea, me imagino que has visto por ahí algunos anuncios slam poético. ¿Y qué hacen? Es como una batalla de rap, pero en vez de rapear, pues te dedico un poema, ¿no? Híjole. Bueno, sí. Yo creo que la poesía es algo un poco más sublime. Claro. O sea, un poco más sublime, más pensado, deliberadamente más simbólico y necesariamente tiene imágenes mentales y trasfondos detrás de ello. No pueden ser palabras apresuradas, sino que debe de ser pensado. De hecho, cambia esta percepción acerca de los sonetos y de la métrica cuando se pasa al verso libre. Claro. Y precisamente la transición al verso libre tiene mucho que ver con la facultad y la libertad de la expresión, ¿no? Porque no estás obligado a poner, por decir, juez y luego poner nuez para que rime. O sea, ya lo puedes hacer con base en los conceptos y con base en algo que haga un verdadero sentido. Claro. Sí. tiene sus bemoles como todo, ¿no? Muy bien. Retrocediendo un poco a tu respuesta anterior, mencionabas que muchas veces con esta parte de la literatura o de la creación, que es un poquito más digerible, no hay un proceso también de autocrítica. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Cómo llevas tú la autocrítica y también la autoexigencia al momento de escribir? Duro. ¿Qué tan duro? Duro que vaya, con todo lo que se me viene a la mente, podría ser libros cada 2 meses. Pero no todo lo que se te viene a la mente, o no todo lo que imaginas, o no todo lo que piensas, pues vale la pena ser publicado, ¿no? Necesita necesariamente esta prueba. Primero, de que haya una autopercepción de que el producto es bueno. Y por producto me refiero al poema en específico. Y en segunda, yo creo que un ojo crítico externo puede ser muy buena ayuda. Precisamente para eso también, bueno, yo edito obras literarias. También soy editor. Y en ese inter, cuando me ha pasado que hay gente que se enoja cuando quitas poemas, ¿no? Pero es como de, a ver, tú tienes un ritmo acá, tú tienes cierto estándar de calidad y lo está bajando completamente, no va con esto. Es una parte un poquito ruda, porque muchas veces implica tener que estar justificando. Claro. Lo mismo pasa conmigo. Nada más que
Si a mí me los quitan, yo digo, quiten todos los que no sirvan y si lo tengo que volver a hacer, pues lo vuelvo a hacer. O sea, no pasa nada. Ok. Pues realmente cuando sabes y sientes que está perfectamente sustentado, puede ser susceptible de ser publicado, ¿no? Claro. Y con esta formación en la parte de la edición y la corrección de textos, ¿dirías tú que esto se vuelve más complejo todavía a la hora de que tú escribes? Sí, claro. Ok. Sí, porque digo, y tampoco creo que sea tan buena práctica, pero a veces escribo pensando en qué pensaría el editor, ¿no? Ok. Y sí, tiende a hacerlo un poquito más complejo porque lo empiezas a ver con otro tipo de ojos y ya te estás basando mucho más en ese ojo crítico que en realmente lo que quieres expresar. Hay que encontrar un balance. Claro. Y muchas veces es dejar que salga toda la verborrea, así, plasmarla, y luego irla poco a poco sacando. Claro, También haciendo una funciona. selección, ¿no? Haciendo una selección. Funciona bien. Ok. Y bueno, para la gente que quizá todavía no haya tenido el gusto de conocer tu poética, ¿cómo la definirías? Extremadamente ecléctica. Ok. O sea, no es precisamente optimista. Ok. Es absolutamente ecléctica en cuanto a los temas que se tocan. De hecho, este libro de Entropía tiene 3 divisiones. Una habla tal cual de las sensaciones de amor y desamor. El otro son cuestiones existenciales, porque es un libro de la pospandemia. Claro. Y la otra de las cuestiones de la violencia que azota al país. ¿Cómo la definiría? Es que es bien complicado. O sea, realmente diría versos de aliento por lo general corto, en verso libre, casi no hago uso de rimas o de métricas. Tengo por ahí un soneto en el primer libro, pero pues ese fue como un ejercicio así gramatical para mí, para hacer un soneto, para forzarme a hacer un soneto. Pero no porque me haya nacido. Es complicado. Más bien, ¿tú cómo la definirías? Yo defino una poética sustentada. Me gusta mucho lo que te decía antes, ¿no? Que puede leerse a Pablo Gros Herrera y saber que en el fondo de esta poética hay muchos rasgos intelectuales y también un largo camino de títulos leídos. Entonces yo creo que eso le da demasiado sentido a la obra. Tienes en tus poemas una buena capacidad para hacer una metáfora bien sólida y también imágenes mentales que yo consideraría que son precisas muchas veces. Entonces, yo creo que la defino de esa forma. Qué bonita definición tienes de poesía. Muchas gracias. Es muy bonito saber eso, ¿sabes? Es que, hermano, a mí sinceramente, no te lo digo. Yo creo que cuando hay una relación un poco de confianza, te puedes permitir decirle a la gente como de, oye, bueno, a gente del gremio, por decirlo de alguna forma. Recomendar, ¿no? Ajá, es decir, oye, tu poética me gusta, pero somos compas y esto yo creo que podrías, o no me gusta a mí, pero está chido. Y yo te lo digo sinceramente, hermano, lo que escribes es muy bueno, a mí me gusta demasiado. E incluso por aquí, cuando estaba haciendo lectura de este libro en el 2023, yo tiendo a hacer esto, a poner papelitos, no sé cómo se llaman exactamente. Dejémoslo en papelitos porque también se me fue el nombre. Que debe de tener un nombre, ¿no? Como señaladores, no sé, sobre los poemas que a mí me gustan, pero no solo me gustan por la estructura, sino que me agradan porque de alguna forma siento que tienen un significado para mí, ¿sabes? Entonces, mira, nada más de la primera parte, como decías, yo considero que fueron varios. Hay libros que no tienen papelitos, como decíamos. Entonces, es una muy buena poética, hermano, y qué gusto que estés aquí en Onírica. No, mi querido Jaime, pues muchas gracias a ti, mi amigo. Es un placer y, bueno, se me había pasado también hacer este pequeño disclaimer de disculparme, porque tardamos casi 6 meses en poder cuadrar los tiempos, pero bueno. Así pasa cuando sucede. Lo importante es que estamos aquí y pues estoy muy contento además de estarlo, ¿no? Qué joya, hermano. Bueno,
no sé, esto también ya se está haciendo un poco de ritual aquí en el episodio. ¿Te gustaría hacer lectura de algún poema? Absolutamente sí, Muy bien, pero hermano. vuelvo a lo mismo de que siempre me es complicadísimo escoger uno, así que voy a escoger alguno de los que Ok. escogiste tú. Claro. Va, ya sé por dónde va. ¿Ya? Ya, adelante. Ok, a ver. En primer lugar, se me había pasado cuando describiste el tema de mi poesía, mi querido Jaime, la mencionabas como algo muy, pues, intelectual, ¿no? Tal vez. Creo que tiene su gran parte de sensibilidad. No me acuerdo por ahí. Había un autor, creo que era Galeano, que negaba absolutamente volverse un intelectual. Él decía, es que estamos compuestos no nada más de pensamientos, sino también de emociones. Y bueno, creo que encontrar ese balance a veces no es tan sencillo, más cuando la práctica profesional también Claro. te deja un poquito tirado para el otro lado, ¿no? A lo que iba con todo esto es que precisamente en ese momento de la pandemia, cuando nos obligaron, pues básicamente a todos, a encerrarnos, El confinamiento. al confinamiento, surge este libro. Ok. Y este libro es una muestra de mi yo tratando de escapar cuando no podía escapar materialmente. Ujú. Cuando estaba encerrado en la casa, porque tuve la fortuna y la bendición de poder estar encerrado, hay infinidad de gente que no pudo hacerlo, pero pues no sin un poquito de daño psicológico, ¿no? Y este poema fue escrito precisamente cuando la gente estaba muriendo así al por mayor, cuando daban noticias y los noticieros decían cuántos muertos fueron del día. Se titula Eterno y dice: In memoriam a todos los nombres que vieron el ocaso en las estadísticas de la pandemia. Me he intentado reconciliar conmigo mismo. Decir, por ejemplo, que las presiones tan propias y obstinadas de un mundo en movimiento en realidad no importan. Que he intentado calmarme y pensar que, aun con la muerte que merodea en microgotículas detrás de mi puerta, no existe mayor trascendencia que la que yo le he otorgado. Al final, si los sollozos rondan mi casa y llega el momento de dejar salir los recuerdos cristalizados, ¿qué más da? En una pronunciada magnitud nuestra caída parece insignificante. Y sin embargo, deseo que quien toque la puerta y esté detrás de todo pueda darse cuenta de que en la insignificancia también se esconde la eternidad. Pues, hermano, qué poema. Ese verso. ¿Sabes qué? Siempre me gustó la manera en la que cierras los poemas. Creo que tus cierres tienen mucha fuerza. En la insignificancia se esconde la eternidad. Justamente, y un poquito al pie de página acerca del proceso creativo, normalmente empiezo por los finales. Ok, esa es una observación muy interesante. Sí, es una observación que se me estaba pasando completamente, Claro. pero normalmente empiezo ya teniendo el final. Ok. Y pues nada más me falta encontrarle la otra pieza al rompecabezas. Me ha pasado pocas veces y yo creo que esos poemas tienen más fuerza que los que no empiezan así. Sí, Ok. sí, porque también lo he hecho al revés. Ujú. Y es como titubeante, ¿no? Ok. Pero cuando sabes cómo termina, pues puedes darte una idea de cómo empezar para Claro. hacerlo increchendo, ¿no? Sí, sí, sí. Ese poema es muy bueno, me gusta mucho porque yo creo que puede reflejar bien una parte un tanto desesperada de lo que sentías, pero también reconociendo con mucha gratitud que pudimos ser de las personas que pudieron confinarse y tristemente ver cómo las estadísticas crecían, ¿sabes? Y efectivamente, justo cuando me preguntabas al inicio que qué onda con la poesía, de qué era la poesía y de qué es hacer momentos eternos, ahorita yo me estoy remontando a ese momento en la pandemia cuando estaban hablando nada más de números y cifras y cifras y cifras y cifras. Uh-huh. Y yo decía, bueno, a ver, ajá, ok,
Pero esas cifras pues eran padres, madres, hijos, personas con sueños, personas que Claro. pues perecieron por causas de fuerza mayor, pero eso no le quita que debieron de existir momentos dificilísimos para todas las familias. Dificilísimos. Sí, totalmente. Y eso no se ve en las noticias, pero sí se ve en la poesía, Claro. que es una manera también que me encanta como medio de información. No es lo mismo informarte con las estadísticas crudas que con la participación de un observador. Ok. Qué profundo. Qué profundo. Y tiene mucho sentido el hecho de que mucha información esté hecha a base de números, ¿no? Y de estadísticas. Y no desde la parte sensible, ¿no? Y ¿sabes qué? Escuchando este verso se me hace muy hermoso, se me hace muy sublime. Que dice, en una pronunciada magnitud, nuestra caída parece insignificante. Claro, Totalmente. pues estábamos siendo cifras, ¿no? Qué Como fuerte, son ¿no? muchísimas cifras, no estaban diciendo, no, pues falleció Jaime Hidalgo, ¿no? Toco madera, así un montón de veces. Pero estaban diciendo, no, pues fallecieron 3,000 personas hoy. Y era como de ya, ahí acaba la noticia. ¿Ya? Sí, pero Fin. en esas 3,000 personas... ¿Qué onda, no? Claro, y no dudo que muchas de estas personas tenían expresiones artísticas, ¿no? Y entonces yo me cuestiono y digo, puta, lo que no pudimos ver o lo que no pudimos leer, y es precisamente lo que dices, ¿no? En una magnitud tan grande, al final todo lo que somos resulta insignificante. Claro. Porque, bueno, además si lo ves de manera más fría, si fallecemos, pues nos llorará en la familia, pero... El mundo sigue sigue como tal. El mundo sigue. De hecho, ahorita en lo que llevamos de podcast, han muerto como 100 personas. Así es la estadística. Y el mundo sigue. Claro. Es fuerte, ¿sabes? Me gusta también eso de tu poesía que anuncia con una lucidez espectacular, hermano. No lo había... Está no me cabrón. había percatado. Está cabrón. Mira, nada más. Tienes unas percepciones muy interesantes al respecto. Cosas que... Vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando uno está inmerso, también tiene como este síndrome del papá de los pollitos, ¿no? Entonces, no, pues, ¿cuál es tu mejor poema? Es que todos están bonitos. Yo no puedo decir pero... eso de mi poética, hermano. ¿No? Yo soy muy exigente con lo que escribo. Ok. Demasiado exigente, tanto que llevo cerca del 2021 a la fecha construyendo mi primer libro en individual, que ya estoy ahora sí en la recta final y me agrada, me gusta. Antonio Praena una vez me dijo, Híjole. tú sabes que el libro madura, tú entiendes, es tu obra. Y si no madura, entonces no está listo para publicar. Bueno, además, ¿quién te lo dijo? Sí, claro. ¿Quién te lo dijo? Sí, qué barbaridad. Qué Sí, barbaridad. ok, entonces, bueno, ya pudimos escuchar un poquito de tu poesía. Que bueno, digo poquito en cuestión de que fue un poema, no fue tan largo. No diciendo como que fue como minimizándolo, Ajá. al contrario, hermano. No, yo creo no. que la magnitud de lo que escribes es estratosférica. Pero bueno, mientras escribías este libro, ¿te acuerdas de específicamente qué poetas estabas leyendo? Es que depende de la época en la que lo escribí. Ok, O sea, ¿nos podrías platicar un poco cómo fue la creación de Entropía? Entropía empieza yo estando en una relación, estando en un trabajo, Ok. estando en la universidad, estando pues libre. O sea, realmente los poemas del inicio son poemas románticos. Claro. Y por eso dije, a ver, lo voy a dividir en 3 porque esto necesita un poco de orden. Era un relajo y precisamente parte de ello es la razón por la cual se llama entropía. Es el conjunto de microsistemas que caben en un sistema más grande y pues este conocimiento de que todo tiende al caos. Y básicamente esa era mi mente en ese entonces. Ok. Todo tendía al caos.
me aventé aquí la triple mortal, que fue terminar una relación, que fue terminar una relación laboral también y quedarme en casa. Ok, No me preguntes por qué. ok. O sea, realmente creo que de las experiencias fuertes es donde nace mucho más la creatividad. Por desgracia, una gran parte del arte surge de la desgracia, valga la redundancia. Las tragedias Pero- griegas, por ejemplo. Sí, por supuesto. Qué belleza, güey. Qué belleza. Y es que además dicen que la tristeza es un estado mucho más honesto que la felicidad, ¿no? Ujú. Entonces, si se ve desde esa parte, te van a decir los que estén escuchando, oye, este güey es súper optimista, ¿no? No, soy una persona muy feliz. Pero, volviendo al punto, acerca de entropía, pues básicamente es eso, ¿no? Un descenso hacia la locura y al caos. Poco a poco se empieza a volver. Pero luego me llegan los momentos de lucidez. O sea, como que en la mitad del libro hay un nudo en el cual claramente estoy contrariado de todas las formas posibles. O sea, hay un nudo en donde todo lo que hago son preguntas existenciales. En ese entonces estaba estudiando filosofía también. Tiene mucho que ver. Ok. Y precisamente, pues, puras preguntas existenciales. Son poemas extremadamente reflexivos y muy abstractos. Ok. Pero poco a poco, hacia el final, se empieza a ver, poquito a poquito, un ¿El poco ascenso? pues no sé si el ascenso, pero sí la esperanza, que en términos reales, pues es una de las virtudes teologales, ¿no? Claro. Sí podría ser el ascenso. Ajá, estoy entendiendo que, por ejemplo, el inicio del poema era como, pues, un tanto abismático, ¿no? Bueno, el inicio no es abismático, porque ahí no cambiaba nada y había una estabilidad. Ok. Y de repente hay por ahí como una secuencia de poemas en las que todo se empieza a ir al garete. Ok. Me gusta cómo trazas esta figura de tu libro, hermano. De hecho, quiero presumir esta gran portada que me hizo mi querido amigo ¿En René esta Padilla cámara, hermano? Quirós. Ándale. René Padilla Quirós, que le capta la esencia. Yo le dije, oye, él es un gran fotógrafo, esto son fotografías. O sea, todo esto son fotografías, no es nada de diseño gráfico, Claro. son doble exposición Ujú. y demás. Y él se pregunta también, ¿cómo demonios voy a plasmar lo que es la entropía? ¿Cómo plasmo el caos en temas puramente conceptuales? Y lo hizo de una manera fantástica. Realmente esto es el libro. Así va. Ok. Justamente. Qué interesante. Qué buena conceptualización de René. Ya sabes que es un loco. O sea, Sí, que está sí, desquiciado. tiene un talento increíble para la fotografía también. Increíble. Al cual le mandamos un saludo muy grande. Un saludo gigantesco. Muchas gracias. Él también fue el que me hizo la portada del primer libro, del Discurso del Silencio. Que es una silla, ¿no? Que es una silla que también le dije, quiero que me hagas una portada del Discurso del Silencio. Y dice, ¿cómo demonios conceptualizo el Discurso del Silencio? Es una silla vacía Ujú. con una sombra que lo está plasmando. Claro. Entonces, está muy loco. Es estúpidamente conceptual, René. Es una cosa bárbara. Saludos nuevamente. Gracias. Gracias por todo, hermano. Te amo. Esa es una de las cosas más interesantes y padrísimas del arte, ¿no? Cuando puedes primero hacer un ejercicio de contemplación y luego de interpretación y finalmente de producción o de creación, ¿sabes? Por supuesto. Y es por eso que creo que el arte no se debe de tomar a la ligera. Claro. Digo, no creo que no tengo las credenciales para decirlo honestamente. No fuera maestro en arte y estética o algo parecido, pero sí creo que debe ser algo que no se tome a la ligera. Creo que estamos prostituyéndolo por hacer productos básicos y sencillos. Desechables, Sí, absolutamente. líquidos. Completamente líquidos. Y se ve plasmado en todos los aspectos de la vida. O sea, ahorita Relaciones. relaciones, música. La música es exageradamente notoria, ¿no? Durará en el radio 3 semanas y la quitan.
¿Por qué? Porque estamos sobreestimulados. Oye, y productos más simples cada vez, ¿no? Canciones de 1.5 minutos, de 2 minutos. Sí, con ritmos muy básicos y pues que van a una parte extremadamente primitiva de nosotros. Claro. Pero es que no nos atrevemos a ser un poco más abstractos y más sublimes, ¿no? Y también exigentes, diría yo. Y tal vez eso ni siquiera sea problema del ser humano, sino que hemos perdido la habilidad de la contemplación y del asombro. Uh-huh. Que de ahí, de hecho, es donde nace la filosofía. El asombro, qué sublime que lo propongas, güey. Pues es que, a ver, una persona que tiene que ir a trabajar todos los días para ganar el salario mínimo y aventarse jornadas de 15 horas, pues no se va a poner a contemplar. Claro. Por lo general, lo que le queda presente y que no está tan velado, ¿no? Realmente obedecerá a pues los estímulos más próximos: familia, amigos, desahogo. Pero creo que se nos ha ido quitando poco a poco esta capacidad, ¿sabes? Sí. Bueno, que dicho sea de paso, los temas filosóficos siempre han sido temas clase medieros o temas de clase alta, porque realmente son, salvo que seas Diógenes de Sinope, pero realmente son temas que quedan relegados a las personas que no se tienen que estar preocupando. Sí. Oye, y este ejemplo que propones también es buenísimo, ¿no? De que una persona que está condicionada a tener que trabajar por lo mínimo, que es una realidad durísima no solo en México, sino en casi toda América Latina, es cierto, ¿no? Que no puede tener un ejercicio de contemplación muchas veces. Sí, claro. Y de asombro por todo lo que tiene que, o muchas veces tenemos que vivir. Y eso me hace pensar mucho y cuestionarme que mientras más abajo sea el estrato, más difícil se vuelve ni siquiera un ascenso. Porque yo creo que la estructura está condicionada a que mientras más abajo estés, no puedas ascender, sino que se vuelve más difícil la permanencia. Sí, claro. A eso se le llaman estamentos. Bueno, en algunas sociedades donde sí están configurados, como en el hinduismo. Aquí en realidad lo referimos como movilidad social, ¿no? Y estamos en un país realmente de baja movilidad social. Entonces, donde se puede predecir que alguien que nace pobre, pues las gigantes probabilidades la son probabilidad es que muera pobre. Que se quede así. En la India es un concepto diferente, es chistoso porque ahí lo toman como un ciclo kármico. Okay. Y ahí pues cumplen con este sistema de clases. Uh-huh. Y no se buscan esforzar más allá porque saben qué es lo que les toca y que pues tendrán que reencarnar para llegar al siguiente. Está chistoso, digo, a fin de cuentas son percepciones. Creo que ya me desvié durísimo, pero... No, por eso se puso buenísimo, ¿eh? pero sí, o sea, tiene mucho que ver, ¿no? Uh-huh. Con la gran dificultad, pese a que existen herramientas, pero el sistema está planteado para tal, ¿no? Claro. Ok. Se me hace este último rumbo que empezó a tomar la conversación muy bueno, muy interesante. Y hermano, me encantaría que más adelante, espero que no sea en otros 6 meses, poder conversar nuevamente contigo. Fue un intercambio muy bueno, lo estoy disfrutando mucho. Sin embargo, estoy viendo que estamos llegando ya a la recta final de este episodio y me gustaría terminarlo con una pregunta. ¿Qué viene en términos de creación para Pablo Gros Herrera, hermano? ¿Qué es lo que viene? A ver, justamente cuando planteaba eso de que a pocas personas les está permitido vivir sin el estrés para poder contemplar, no solamente hablo de estas cuestiones de clase social baja, ¿no? Yo ahorita me encuentro en ese tipo de presiones. Okay. Estoy haciendo crecer el despacho, estoy con la energía puesta en los temas jurídicos y sin duda alguna esa energía influye en la capacidad creativa. Es brutal.
O sea, realmente la capacidad creativa es una cuestión mucho más de fe que otra cosa. Y es complicadísimo. Que me están haciendo un buen desarrollo del personaje últimamente, sí. Entonces seguramente saldrá por ahí algún libro Claro. que tengo más o menos planteado. Pero por el momento, estoy tocando un poquito base Muy bien. para volver a sentarme y seguir Claro. escribiendo como lo solía hacer, ¿no? Ok, de aquí me gustaría señalar algunas cosas que puedo notar y es precisamente esta transición, tal vez a una poética todavía más lúcida, diría yo, porque ahora sabes que necesitas tocar base para poder más adelante escribir y eso se me hace brutal porque si nos entregaste en un acumulado de 5 títulos poemas realmente duros, sustanciosos, creo que lo que viene ahora tomado con mucha más calma va a ser algo que pueda reflejar mucho esta transición y en lo que te estás convirtiendo. Y la segunda, no creo que sea el caso, pero yo creo que para la inspiración necesitas muchas veces aburrimiento. Y entonces yo sé que, escuchándote, creo que en este periodo de tu vida lo que menos tienes ahora es aburrimiento y poder decirte, me voy a sentar a aburrirme y a ver o a esperar que la creatividad venga, entonces, o la inspiración más bien. Entonces, yo creo que no es el caso, pero sí es como un silencio voluntario. Sí, a ver, no lo tomo desde el aburrimiento. Para mí la escritura siempre es un ejercicio consciente. Ok. Muy rara vez me ha pasado que me levanto en sueños y hacía escribir algo en el teléfono, ¿no? Realmente siempre es un ejercicio consciente, premeditado y que busca ese resultado. No tanto del aburrimiento, sino de una voluntad real. De expresión. Sí, de expresión. Ok. Ya se me pasó hacia donde iba con la otra, pero sí, básicamente es eso. Ok. Pues hermano, estamos ya ahora sí en la recta final del episodio. Qué placer tan grande este intercambio. Fue buenísimo, lo disfruté mucho. Y como creo que se podrá ver en cámaras, fue un muy buen disfrute. Creo que fue un intercambio bastante bueno. El tiempo se fue rapidísimo, hermano. Creo que es una señal muy buena. Y hermano, agradecerte que después de, pues... 6 meses. Iba a decir dilo. calendarizarlo, agendarlo, por fin hayamos podido cuadrar. Te agradezco muchísimo, hermano, que estés aquí. Onírica es tu casa para todos los proyectos que tengas. Editoriales, igual, si en algún momento quieres repetir todo esto, hermano, yo encantado de tener a un escritor de tu calibre, hermano. Hermano, pues yo estaré muy contento de apoyarte en lo que te pueda apoyar. Muchas gracias. No son palabras al aire ni son buenos deseos. Bueno, también son buenos deseos, pero es mi disposición. Muchas gracias, hermano. Entonces, cuando gustes, pues aquí estoy disponible. Sé que tardamos 6 meses para este. Te prometo que no vamos a volver a tardar 6 meses. Yo disfruté muchísimo la plática. Sí. Y realmente estábamos explorando ahí terrenos como que nos teníamos que regresar un poquito porque escarbábamos más y se iba. Estuvo delicioso. Fue un muy buen ritmo. me encanta este tipo de cuestiones. Cuenta conmigo para otra participación definitivamente en este espacio que además pues muchas es un gracias, espacio hermano. Comodísimo. Muchas gracias, hermanito. ¿Quieres cerrar con algo más o nos vamos con esto? Yo creo que todo está dicho. Ok. Por el momento. Pues, gente, muchas gracias por todo. Aquí tenemos el libro de nuevo en cámara de Pablo Gros Herrera. ¿Dónde lo podemos encontrar, hermano? Pues mira, últimamente si googleas mi nombre aparece mucha referencia a ese libro. Ok. A Entropía. Entonces te aparecerá la Casa del Libro de España, te aparecerán links de Amazon, te aparecerá Profética Casa de Lectura, te aparecerá Alcorce Ediciones y pues naturalmente Valparaíso Ediciones. Básicamente aparece en Google, en el buscador. Ok. Pero también en mis redes sociales, con mucho gusto lo podemos cuadrar. Claro que sí. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Como @GrossHerrera en Instagram y como Pablo Gros Herrera en Facebook. Nada más que hay
un montón de perfiles de Pablo Gros Herrera. Porque como que cada uno es de una de mis alter ego, ¿no? O es Pablo Gros Herrera abogado, o es Pablo Gros Herrera persona, o es Pablo Gros Herrera poeta. Entonces, se darán cuenta por el contenido. Pues bueno, mi gente, ahí lo tienen. Muchas gracias por estar aquí y nos estamos saludando en el próximo episodio. Chao.